Listo. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación para darles esta pequeña charla para hablar sobre este tema pues tan frecuente que vemos en el hospital, que es el delirio. ¿De acuerdo? Entonces, como agenda para la plática, vamos a ver un poco de la historia, la terminología y la definición del delirium, qué epidemiología conocemos específicamente aquí en Latinoamérica, algunos desenlaces que se relacionan con este síndrome, la fisiopatología, los factores de riesgos y la clasificación que actualmente utilizamos, así como una propuesta de abordaje diagnóstico y medidas de atención y tratamiento para el delirio. Pues como un poquito de historia, si remontamos hasta la antigua Grecia, ya se hacía referencia a lo que actualmente mencionamos como delirium. Hipócrates desde el 500 antes de Cristo mencionaba a frenetis como una inflamación del cuerpo y de un inicio súbito, ya viendo algunos de los pilares de lo que es este síndrome. Delirium como tal no se introdujo hasta los 25 antes de Cristo mediante Celsus, donde se relacionaba principalmente con trastornos mentales que sucedían durante la fiebre o en caso de traumatismos craneoencefálicos. Este tema se retomó con Richard Cousin en los 1950. Él era un defensor de las personas con trastornos mentales. Recordemos que en esos tiempos todavía existían estos hospitales psiquiátricos muy deshumanizados en los que pues no se veía una atención correcta de las personas y lo definía como una falta de consideración y del ego, esto en relación con una desconexión con el medio. Y un poco antes también se mencionaba el frenesis o el frenesí para este trastorno de conducta relacionado con intoxicación, específicamente de algunas drogas de abuso. No fue sino hasta el DSM en el que se retoma ya un poquito más la clasificación y en el inicios del siglo XX hablábamos ya de una diferencia específica entre lo que conocemos como delirio y el delirium, donde el delirio lo relacionábamos más con estas alucinaciones y confusión, mientras que la confusión mental relacionada con el delirium nos hablaba ya de una causa orgánica distinta. Entonces, ¿qué es el delirium? Viene del latín delirare, que habla de salir de la senda, que habla de desviarse de una línea y pues, esta desconexión que tiene la persona que lo sufre. Es un síndrome conductual grave que se da por la disrupción transitoria de una actividad neuronal normal y que se relaciona a efectos sistémicos de algún problema, alguna enfermedad. Característicamente de las áreas cognitivas, la principalmente afectada es la atención, pero suele acompañarse de afectación de otras funciones cognitivas, como vamos a ver un poquito más adelante. Repitiendo, pues, delirium y delirio, yo sé que ya lo han escuchado, pero es importante que quede claro que son cosas distintas, donde el delirio es esta creencia o reacción fuera de la realidad, relacionada muchas veces con alucinaciones auditivas y visuales y con incluso creencias de grandilocuencia, entre otros problemas. Mientras que el delirium es este síndrome clínico relacionado con otra enfermedad subyacente. Hay muchas terminologías. Si vemos en la literatura revisiones sistemáticas, hasta 30, más de 30 términos para describir la misma condición, entre las que se usan de forma frecuente por los colegas médicos, es la encefalopatía aguda, falla cerebral aguda, estado confusional agudo, entre otros. Entonces, esto provocó una iniciativa de parte de diferentes sociedades de atención en delirium, médicos intensivistas, geriatras, psiquiatras, neurólogos, entre otros, para tratar en el 2020 de homogenizar el uso de la terminología y esto facilitar la revisión literaria y los protocolos de atención. Entonces, la propuesta de este grupo de sociedades es especificar cuándo lo vamos a llamar delirium, cuándo lo vamos a llamar encefalopatía y cuándo lo vamos a llamar coma. Entonces, la encefalopatía aguda nos habla de un proceso patobiológico cerebral de al menos un tiempo de menos de 4 semanas,
donde la causa atribuible es muy bien definida. Casos específicos, podemos hablar característicamente de la encefalopatía hepática. Este, Cabe mencionar que la misma encefalopatía hepática pudiera entrar, en este caso la encefalopatía aguda, en el espectro del delirium, así como otros cambios cognitivos del estado de alerta, como es el coma. Delirium quedará definido de acuerdo a los criterios del DSM-5, el coma específicamente de acuerdo a escalas de respuesta, como puede ser la escala de coma de Glasgow o el Four-Score, y evitar términos confusos o ambiguos, como es el estado confusional, la disfunción cerebral, la falla cerebral. Y pues especificar que la alteración del estado de alerta no significa forzosamente que sea delirium, y es por eso que tenemos que cumplir con los criterios del DSM. Entonces, el DSM-5 nos habla de distintos criterios. El primero es el criterio A, que nos habla de una alteración de la atención y de la orientación. Forzosamente, esta orientación habla de la awareness. No es una traducción tan correcta, pero nos habla de que esté ubicado en su entorno. El criterio B nos habla de la temporalidad, esto pues, que tiene que ser algo agudo y que va a tender a fluctuar. Nótese que la fluctuación no es forzosa para definir el delirium, pero es bastante característico. Se tiene que acompañar de afectación de otro dominio, además de la atención. Usualmente puede ser temas de memoria, de lenguaje, velocidad de procesamiento, entre otras situaciones. Y estos criterios A y C no deben explicarse por algún problema neurocognitivo preexistente, como puede ser la demencia. Sin embargo, sabemos que estos problemas neurocognitivos predisponen a la aparición del delirium. Entonces, si el paciente ya tenía un trastorno del lenguaje, por ejemplo, relacionado con una apraxia, eso no lo podemos atribuir al delirium. Teníamos que buscar alguna otra afectación. Y finalmente el trastorno no va a ser consecuencia de algún proceso fisiopatológico directo. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de que alguien tenga un consumo excesivo de benzodiazepinas y esté intoxicado, pues esa alteración del estado de alerta no se va a vincular con delirium, sino a la intoxicación por el medicamento. Entonces, siempre que veamos el concepto del delirium, debemos ver diferentes dominios de afectación. Podemos tener afectada la conciencia, el estado de atención, de alerta, y esto pues va a impedir una capacidad de enfoque, y esto lo vamos a ver con parte de las herramientas que vamos a revisar, como el CAM, donde evaluamos esta capacidad de mantener la atención. La distribución del pensamiento abstracto dentro incluso de las mismas herramientas. Hay algunos incisos donde vemos historias, comprensión, identificación, entre otras pruebas. Incluso se ha evaluado el delirium con herramientas cognitivas como es el Mini Mental para ver el desempeño, y pues sí hay una franca disminución de los puntajes cuando lo comparamos con el mismo paciente en otro estado. El tema psicomotor es lo que nos va a dar los fenotipos, que son las manifestaciones o los tipos clásicos que vemos del delirium, como es el hiperactivo, el mixto, el hipoactivo y unos dos más que vamos a repasar. La desregulación emocional, esta usualmente va a preceder incluso a la aparición del delirium. Eh, Temas de irritabilidad, ansiedad, miedo, puede presentarse antes de ya la parte activa del delirium, incluso en la parte subsindromática. Y el ritmo circadiano, que es este acompañamiento de los trastornos del sueño que también pueden incluso preceder a la aparición. Entonces, de epidemiología, la realidad, por lo mismo que mencionábamos del tema de la nomenclatura y la terminología, si nos ponemos a revisar, hay mucha variación de las cifras de prevalencia e incidencia de delirium. Entonces, en este estudio, que me pareció bastante interesante, es una revisión sistemática que no llegó al metaanálisis, en el cual revisaron distintos estudios en Latinoamérica, donde vemos que la mayor parte de la literatura revisada fue en Brasil, seguida de Chile. Este es un grupo de investigación chileno donde vieron la prevalencia de delirium en distintos escenarios. Vemos un total de 149 artículos,
En hospitalización, una aparición de 2,1 hasta un 60,4%, en el posoperatorio de 5,45 hasta 52,3%, en terapia intensiva de 9,6 a 94,8% y en urgencias de 10,68 al 62%. Llama la atención un poquito la distribución de estas cifras, pero no es de extrañar que en terapia intensiva y en urgencias, que tenemos a los pacientes más críticamente enfermos normalmente, va a ser donde haya mayor aparición del delirium. ¿Por qué no se pudo proceder al metaanálisis? Pues en parte porque eran distintas metodologías, teníamos ensayos clínicos, teníamos estudios observacionales, estudios de casos y controles, entonces pues no se pudo llegar a una homogenización de los desenlaces. De los desenlaces y figuras relevantes en delirium, pues sabemos que es una de las primeras complicaciones en pacientes posquirúrgicos, sobre todo en adultos mayores, entre pacientes con ventilación mecánica y el delirium y el coma, pues son de lo más prevalentes, están un 75%. En unidades de cuidados de hospicio o de cuidados paliativos, la aparición puede ser hasta el 85%, sobre todo en la etapa final de vida terminal, y se estima que a partir de los 50 años, por cada década, se va a ir incrementando la aparición del delirium. Algunas cifras nos hablan desde cada año hasta un 10% mayor. Entonces, pues, como médicos internistas, como geriatras, vamos a estar viendo constantemente al paciente con delirium. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el paciente que presenta delirium va a tener consecuencias independientemente del tiempo. Sin embargo, sabemos que a mayor exposición al periodo de delirium va a ser peor el desenlace. Vemos que en la parte funcional hay un riesgo relativo de deterioro en hospitalización de 1,5%, en escenarios quirúrgicos de 2,1%, para la parte cognitiva más o menos se permanecen las cifras de 1,5 y 1,6% respectivamente. Y en mortalidad vemos que inclusive en escenarios u hospitalizaciones específicas, como puede ser áreas de cuidados geriátricos o terapia intensiva, la mortalidad es bastante alta con la aparición de delirium. Entonces, ¿qué sabemos un poco sobre la fisiopatología? Tenemos diferentes hipótesis al ser un síndrome tan amplio y con pocos marcadores específicos. No hemos podido avanzar mucho, pero sabemos que el factor del envejecimiento neuronal, del estrés oxidativo, la desregulación de neurotransmisores, la neuroinflamación y la desregulación neuroendocrina juegan papeles importantes en esta desconexión de sistemas en el paciente con enfermedad grave. Entonces, donde las teorías más importantes, pues parecieran ser esta desregulación de neurotransmisores y la desconexión del sistema. Si nos vamos a los neurotransmisores, vemos que hay una cantidad impresionante de factores que pueden contribuir a la aparición del delirium. Tenemos desde los gatillos o los factores precipitantes, como pueden ser enfermedades que causen inflamación sistémica, hipoxemia, hipovolemia o trastornos metabólicos, como pueden ser los del sodio o los de la glucosa. Tenemos triggers también farmacológicos, como son los medicamentos anticolinérgicos, antihistamínicos y GABAérgicos, y los factores un poquito ya más internos, como puede ser el factor neuroinflamatorio de la actividad de la microglia, de los astrocitos, de la disfunción de la barrera hematoencefálica, que también juega un papel en otros trastornos cognitivos como la demencia, así como de los circuitos neuronales. Entonces, pues el cerebro enfermo, independientemente si es sistémico o local, juega un papel intrínseco en la aparición del delirio. Entonces, hemos pasado de enfoques que pudiéramos llamar simples, donde vemos los factores precipitantes y el riesgo versus el trigger, a teorías un poco más sofisticadas, donde se incluyen los diferentes sistemas de aparición que tienen como desenlace el delirium en esta falla cerebral aguda. Eh, y aparece esta encrucijada interesante entre la relación de los factores de riesgo y la predisposición al delirium. Entonces tenemos
Por un lado, un cerebro más vulnerable. Tenemos, por ejemplo, pacientes con demencia, con Parkinson, con otras enfermedades neurodegenerativas, o que ya tienen alguna predisposición médica al delirium, que ya lo ha presentado previamente, pacientes frágiles o con sarcopenia que tienen estas clases funcionales más alteradas, donde a mayor vulnerabilidad, mayor aparición del delirium. Entonces, nuestros pacientes un poco más robustos deben poder resistir un poco más este insulto. Entonces, esta dualidad también tenemos al insulto fisiológico, infecciones leves, no van a ser lo mismo a una falla orgánica múltiple. Entonces, dice el dicho popular, está el sapo para la pedrada. Entonces, ante un factor de riesgo mayor para precipitar delirium, se necesita una reserva fisiológica cada vez menor. Entonces, pues es bastante interesante. Y pues todos estos factores al final, cuando se juntan en el paciente críticamente enfermo, que va a tener otros factores además de la enfermedad, como puede ser el ambiente de los cuidados intensivos, el uso de medicamentos con su perfil de efectos adversos y la inmovilidad, pues son una mezcla en este cóctel para la aparición del delirium, y pues ese mismo delirium va a predisponer a peores desenlaces de hospitalización y de estadía. Entonces, eh, si bien parece una batalla un poco cuesta arriba, es importante entender estos factores. Entonces, factores predisponentes y precipitantes hay muchísimos. Entonces, casi menciono una enfermedad, un medicamento, y hay un riesgo de que eso presente delirium. Entonces, entre los factores un poquito más fuertes que hemos visto, factores premórbidos, tenemos el envejecimiento, la demencia, niveles de fragilidad elevados, déficits auditivos, malnutrición, uso de drogas o prescripciones inapropiadas, entre otros. De factores estresores, tenemos cirugías mayores, cirugías cardiovasculares, reemplazos de articulación, o sea, cirugía de cadera bastante relacionada con la aparición del delirium. Otros factores como metabólicos, deshidratación, lesión renal aguda, trastornos hidroelectrolíticos, uso prolongado de ventilación mecánica o de ventilación no invasiva, y posterior o ya durante la hospitalización que se pueden presentar, que es parte de estos bóndolos de atención que hemos visto, ver que el paciente no tenga dolor, que no tenga fiebre, que no tenga invasiones, que no tenga medicamentos inapropiados, que esté bien atendido. Entonces, al final, sigue siendo un ciclo de atención importante. Entonces, este estudio es bastante interesante, es una revisión sistemática de 315 estudios donde se identificaron 33 factores predisponentes y hasta 112 factores precipitantes, con una evidencia moderada. Entonces, aquí lo que hicieron en esta tabla fue tratar de eh, relacionar el factor precipitante con un mecanismo fisiopatológico congruente. Entonces, tenemos, por ejemplo, la estadía prolongada en quirófano con la exposición a medicamentos neuroactivos, anestesia, etcétera, medicamentos para control de dolor. Tenemos el uso o no de transfusiones sanguíneas en relación con mecanismos de hipoperfusión, en el caso de crisis convulsivas, stroke, con relación de daño neuronal, infecciones con la neuroinflamación y la inflamación sistémica, el uso o no de ventilación mecánica con mecanismos de hipoxia y de hipercarbia, trastornos de la glucosa. Recordemos que la glucosa siendo principal, la principal fuente de energía cerebral, pues ninguna de las dos formas es correcta. Lesiones renales en relación con uremia, trastornos electrolíticos por sí mismos, el uso o no de catéteres en relación con dolor y disfunción de los ciclos circadianos, la inmovilización, entre otros factores. Entonces, pues es bastante interesante eh, el que hayan podido poco a poco relacionar estos mecanismos fisiopatológicos. Esta publicación del 2017
es bastante ilustrativa en cuanto a los fenotipos del delirium. Entonces, de los factores precipitantes hay muchas neumotecnias, ahorita les vamos a ver un poquito algunas más adelante, y una vez que pasamos de estos factores, tenemos nuestra condición física y cognitiva de base. Entonces, dependiendo de esta reserva de fragilidad, de deterioro cognitivo, está el riesgo de aparición subsecuente. Entonces, existe esta fase o periodo prodrómico que resalta la ansiedad, que resalta la intranquilidad, los trastornos de sueño vigilia, que ya desde ahí nos tendría que haber un foco rojo de atención y estaríamos con las medidas preventivas que ya conocemos. El síndrome subsindromático es la forma incompleta del delirium. Usualmente, si vemos en los pases de visita y los colegas geriatras no me dejarán mentir, no es un término que nos encante tanto, pero pues habla de que cumplimos parcialmente con los criterios del DCM. Entonces, en esta parte usualmente estamos a poco tiempo de evolucionar ya a un fenotipo. Entonces, el fenotipo más frecuente es el hipoactivo y el problema del fenotipo hipoactivo es que es el que se relaciona con peores pronósticos, específicamente por, usualmente se recibe menos atención, esto por factores también de educación al personal de salud y de un poquito ahí de desconocimiento, porque pues el paciente que no está exaltado no va a buscar una atención tan pronta. Esto, por ejemplo, en los guardias, en turnos nocturnos, usualmente son a los que no se les presta tanta atención. El fenotipo hipoactivo puede evolucionar al fenotipo catatónico y estos pacientes en catatonia incluso pues tenemos que hacer la diferencia con tal cual con catatonia porque el tratamiento es distinto. El fenotipo hiperactivo, pues es el que coloquialmente conocemos con el paciente mayor agitado, quitándose canalizaciones, quitándose sondas, levantándose de la cama, etcétera. Entonces, este fenotipo está un 25% de aparición y evoluciona al tipo excitatorio o el tipo exaltado, que este es el que más se puede beneficiar de una contención farmacológica. Vamos a ver un poquito más adelante algunas de las opciones que tenemos. Y el fenotipo mixto, que pues es esta fluctuación que puede estar presentando el delirio. Y hay un quinto fenotipo que llamamos el delirium persistente. En pacientes donde esta delirium se prolonga, no recibe una atención apropiada, no incluso la contención farmacológica necesaria, pues puede prolongarse hasta después de la hospitalización. Muchas veces mencionamos que al paciente se le va a quitar el delirium hasta que esté en su casa. Y esto pues a veces sucede porque el factor estresor no se puede retirar. En pacientes con deterioro cognitivo frágiles, muchas veces el solo moverlos de su entorno habitual es suficiente para detonar un estado agudo. Entonces, vemos aquí el caminito que puede tener el paciente que presenta delirio. Entonces, al no reconocer apropiadamente el fenotipo, vamos a tender a una peor atención y a prolongar o a evolucionar el delirium a un peor desenlace. Entonces, si vemos al paciente hiperactivo y no se le da la atención adecuada, luego puede evolucionar al subtipo excitatorio, que ya es más combativo, ya es más violento y son los que luego pueden presentar accidentes o daño a terceros. Y por el hipoactivo es el que puede incluso caer en la catatonia o el coma si no se les da la atención apropiada. Y si no resolvemos el delirium, puede persistir y luego son peores desenlaces tanto de mortalidad como de función. Entonces, ¿qué herramientas y qué propuestas de abordaje tenemos para la atención al delirium? Eh, Principalmente tenemos que tener un plan de atención integral. Entonces, eh, no dista de un abordaje normal de un paciente hospitalizado. Nada más tenemos que tener bien claras nuestras metas de atención, que es descartar causas, descartar que no sea una encefalopatía aguda relacionada a alguna entidad que pueda haber resolución al dar tratamiento a la causa.
hacer el diagnóstico oportuno de si estamos ante un delirium o no y hacer la identificación de cuál es el factor que nos pudiera estar desencadenando el problema. Entonces, muchas veces haciendo una historia clínica, un examen general, examen neurológico y revisión de medicamentos, tenemos suficiente para poder hacer el abordaje del paciente. Ya estudios especiales, estudios de laboratorio para clínicos van a depender de los factores que hayamos identificado previamente. Obviamente, no siempre es tan fácil. Hay medicamentos que inclusive no están descritos de entrada en las informaciones para prescribir, el PLM, farmacopea, etcétera, que causen eh, alteración del estado de alerta o agitación psicomotriz, y aún así pudiera ser ese medicamento nuevo el que detonó el episodio de delirium. Entonces, si abordamos en nuestros protocolos de atención causas reversibles, pues prácticamente estamos cubriendo toda la atención. Entonces, de esta gráfica, que me gusta porque es bastante concisa, vemos que dependiendo del factor identificado, es el estudio que vamos a solicitar y todo parte de la valoración integral. Entonces, ha habido esfuerzos, este es un esfuerzo reciente del año pasado, de un consenso de Delphi de distintos especialistas, un total de 37 expertos, donde se trató de dar una recomendación de algoritmos de evaluación para los pacientes con delirium en diferentes escenarios. Entonces, incluyeron algunas de las neumotecnias más utilizadas, que son bastante útiles porque nos permite revisar causas o factores precipitantes. Entonces tenemos el I Watch Dead, veo gente muerta, como diga película, donde vemos factores como las infecciones, abstinencia, alteraciones metabólicas agudas, trauma, alteraciones del sistema nervioso central, hipoxia, deficiencias de nutrientes, vitaminas, factores endocrinos no relacionados con lo anterior, accidentes cerebrovasculares, toxinas y intoxicaciones por metales pesados. Y pues esto se va a repetir en diferentes pratones de acuerdo a la mnemotecnia. Tenemos también el Pink y el Dr. Dre, si a los que les gusta un poco más lo raro. Entonces ellos propusieron diferentes algoritmos de acuerdo a el escenario clínico. Este les presento nada más el escenario de hospitalización, pero se incluye también para terapia intensiva, cirugía cardiovascular y quirúrgicos no vasculares, en donde el protocolo de atención pues sigue siendo bastante eh, lineal, donde vemos otra vez verificar el diagnóstico, identificar causas subyacentes, evaluación de signos vitales para identificar factores de corrección, taquicardia, hipotensión, etcétera, evaluación de factores de infecciones, metabólicos, trastornos de ansiedad, sueño, vigilia, revisión de medicamentos y ya posteriormente ver si hay alguna forma de atención como tratamiento sintomático, farmacológico o no farmacológico y un poquito del tratamiento conductual a largo plazo. Y pues al final todos los algoritmos incluyen un monitoreo constante de la cognición y del efecto de la intervención y si hay o no respuesta. Si hay respuesta, tratar de ajustar el medicamento. Si no hay respuesta, volver a causas un poco más raras. Y también incluye algunas cartas de referencia para enfermedades puntuales, como por ejemplo dentro de las encefalopatías metabólicas, encefalopatía de Wernicke. Entonces, de las herramientas de tamizaje, principalmente vamos a hablar de las dos más utilizadas. Tenemos el CAM, el Confusion Assessment Method. Esta se desarrolló desde los 90 y se hizo una validación en su momento con el Minimental. ¿Cuál fue el detalle? Pues que actualmente el Minimental ya tiene marca registrada y pues eso limita un poco su utilidad. ¿Qué ventajas tiene el CAM? Que es la herramienta más utilizada y validada a nivel mundial. Está traducida en los distintos idiomas y tiene una peculiaridad que para aplicarla de forma correcta en la versión larga se requiere un entrenamiento y el uso de un manual de atención. Principalmente llevado por la doctora Inoue, que vamos a ver un poquito más adelante con el protocolo HELP. Entonces, ¿cómo viene el CAM? Vienen los criterios explícitos del delirium de forma sistematizada en 4 puntos.
hay cambio agudo del estado mental o el fluctuante y hay inatención. Si cumple estos dos, vamos a los criterios de apoyo, que hay, si hay pensamiento desorganizado o si hay alteración en el nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo podemos evaluar estos distintos escenarios? Pues es en función de pruebas como dígitos, que nos mencione dígitos contados o un poquito de estímulo visual que nos diga cada vez que mencionemos la letra A en una frase, como puede ser Casablanca, Save Heart, dependiendo del idioma, etcétera. En pacientes que no, por ejemplo, que están en cuidados intensivos, en situaciones de áreas críticas o que no pueden comunicarse, se les pide que sigan una instrucción verbal, en este caso que aprieten la mano del examinador. Entonces, ¿qué ventajas tiene el CAM también? Que tiene una sensibilidad y especificidad alta. Obviamente estas cifras fueron de la validación inicial. Conforme se ha intentado replicar, vamos a ver que este desempeño diagnóstico baja, pero sí bastante útil. Entonces tenemos también la versión para cuidados intensivos, el CAM ICU. Este también tiene un manual de aplicación y requiere entrenamiento, que nos aparece también que el rendimiento diagnóstico baja, sobre todo en los pacientes con fenotipo hipoactivo. Entonces, también pues tiene bastante utilidad porque implica la aplicación o no dependiendo del estado de alerta del paciente. Entonces, en pacientes críticos, sean en urgencias, en hospitalización o en cuidados intensivos, es preferible el CAMIQ. Recientemente, hablamos del 2014 a la fecha, el 4AT ha tomado un poco más de relevancia porque disminuye el tiempo de aplicación y a diferencia del CAM, este puede aplicarse por cualquier personal de salud sin necesidad de un entrenamiento específico porque el formato ya viene con las instrucciones de aplicación al momento. Entonces, este evalúa el estado de alerta, un examen breve del estado mental, específicamente enfocado en la orientación. Vemos la atención y vemos si hay cambio o no en la fluctuación del estado. Entonces, esta herramienta, pues también que se validó con 234 pacientes, también nos muestra puntos de corte, que eso es bastante útil para fines de clinimetría y para fines de estudios, y pues hace un poquito más fácil ver la posibilidad de que sea un delirium tal cual o que haya un trastorno neurocognitivo asociado. Es interesante porque también se validó en hospitalización y terapia intensiva, entonces no tenemos que estar cambiando tanto el algoritmo y con un rendimiento pues bastante bueno de hasta el 84% en especificidad comparándola con el CAM que es mucho más específico. Limitantes, pues si bien está traducido al español, no hay una traducción explícita en México. ¿Qué herramienta utilizar? La realidad es que la herramienta con la que se estén más familiarizados es la más útil. La sensibilidad, este es un estudio que se realizó de una revisión sistemática de el uso del 4AT y otras herramientas para detección de delirium y que nos dice que la sensibilidad ha bajado para las dos herramientas cuando lo vemos en un contexto más global. La especificidad sigue siendo mejor en el CAM, pero para fines del rendimiento de diagnóstico en hospitalización, cualquiera de las dos es útil. Aquí la diferencia es que el CAM, nuevamente, como es por profesionales ya entrenados, usualmente va a haber un poco más de sensibilidad y de especificidad versus el 4T, que incluso nos pueden apoyar el personal de enfermería u otros capacitados para la detección. Y al final lo que queremos es tener mayor visibilidad del delirium y que más personas estén capacitadas para detectarlo. Y pues, ¿qué es lo más importante? Que necesitamos que estén en seguimiento. Entonces, la evaluación del delirium tiene que ser constante. Cada vez que veamos al paciente, tenemos que estar viendo o sospechando si hay delirium subyacente. Entonces, independientemente de las sociedades, de las recomendaciones de las guías clínicas, la atención integral es un pilar en el manejo del delirium. Este es un gráfico que me parece bastante productivo de la Comisión de Seguridad y Calidad de Australia,
donde vemos en sus estándares de atención los diferentes puntos de cuidado o de atención del paciente con delirium. Entonces vemos desde el screening, el cuidado individualizado, el uso o no de medicamentos antipsicóticos, el riesgo de caídas y de lesiones, entre otros, y sus pilares de atención, donde vemos la educación tanto para personal como familiares, el plan de cuidados individualizado de acuerdo a las morbilidades de nuestro paciente, la movilización temprana, el involucramiento de los cuidadores en la familia y la valoración geriátrica integral. Entonces, independientemente del modelo, este enfoque en la prevención y la atención al delirium, pues prioriza el que los desenlaces del paciente sean mejores. Entonces, en tratamiento, las metas de atención es una prevención primaria, que es reducir que aparezca el delirium, limitar la duración y que disminuya la reincidencia del síndrome. Entonces, este modelo es el modelo STRIP. Este es un modelo holandés de revisión de medicamentos. Junto con otras herramientas, se me hace bastante útil, independientemente del contexto del paciente hospitalizado o en consulta para revisar medicamentos. Entonces, ¿qué vemos? Historial de medicamentos, siempre tener un listado de medicamentos actualizado. En esta parte, el personal de farmacovigilancia de las unidades de los hospitales nos ayuda mucho en el caso de que se nos está pasando algo o no se esté considerando. La revisión farmacoterapéutica, tanto de mecanismos e interacciones, un plan farmacológico, de determinar adecuadamente qué medicamentos tenemos que continuar, qué medicamentos sí podemos suspender, toma de decisiones en conjunto, tanto con el paciente o la familia, dependiendo del estado de conciencia del mismo, y el seguimiento y monitoreo de la intervención. Entonces hay diferentes herramientas para evaluar a los medicamentos y el riesgo que estos tienen. Tenemos desde criterios explícitos como son los criterios de Beers para medicaciones potencialmente inapropiadas y el uso de calculadoras para riesgo anticolinérgico, recordando que los medicamentos anticolinérgicos pues tienen una alta predisposición a presentar delirium. Entonces, esta calculadora se me hace bastante útil en el sentido de que nos muestra la carga anticolinérgica de diferentes medicamentos. Aquí, por ejemplo, ponemos a quetiapina en el ejemplo y nos dice, de acuerdo a un semáforo de colores, qué tanto tiene para efectos, por ejemplo, constipación, mareo, prolongación de QT, riesgo de sangrado, adormecimiento, entre otros. Dato interesante con esta calculadora, porque aquí también estamos viendo que la misma quetiapina, si bien la utilizamos para el tratamiento, pues también tiene efectos que pudieran prolongar o predisponer al delirio. Entonces, el modelo o estrategia de HELP es eh, una de las más impulsadas a nivel de sociedades y a nivel mundial para la atención o intervención multicomponente del delirium. Esta tiene diferentes pilares donde involucra a la familia, a los cuidadores, a los nutriólogos, a los médicos, al personal de rehabilitación y fundamentalmente al personal de enfermería para las medidas no farmacológicas. Entonces, esto incluye el mantenimiento del ciclo sueño-vigilia, la menor invasión posible, sea canalizaciones, sean catéteres, sean sondas, la asistencia y vigilancia de la alimentación, por eso nos ven tan insistentemente los geriatras buscando que el paciente coma, que se les consiga en su dentadura, que estén bien posicionados, etcétera. El no utilizar restricciones físicas, que es un tema que también vamos a tocar un poquito más adelante, la monitorización de la diuresis y prevenir el estreñimiento, movilización temprana y la orientación frecuente. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de este modelo de atención? Este estudio es algo interesante, es una réplica del protocolo HELP modificado para un contexto distinto, en este caso un hospital en Irán, en donde vemos una disminución del riesgo de presentar delirium de los pacientes que sí recibieron el protocolo de atención HELP modificado versus el grupo control, donde la incidencia se presentó hasta un punto 12 cuando hacemos la comparación de ambos grupos. Y los factores predictores principales fueron la fragilidad, con un riesgo de 1R de 1.8,
y la mayoría de esta muestra de pacientes, pues era interesante porque era principalmente una fragilidad moderada. Entonces, independientemente si era grupo control o grupo HELP, la fragilidad fue el factor determinante. Y pues esto nos dice que pues es un protocolo que pudiéramos implementar en distintos hospitales y distintos medios. En este caso, el grupo de Irán lo que hizo fue entrenar a su personal de enfermeras, enfermeras geriátricas, para la implementación del bundle de atención del protocolo HELP. Entonces, de la contención farmacológica, la realidad es que no hemos tenido un avance tan importante de el uso de medicamentos. La realidad es que sigue siendo útil, sin embargo, no recomendado el uso de los antipsicóticos como contención, porque sabemos que independientemente del medicamento, sea loperidol, olanzapina o inclusive dexmedetomidina, todos tienen un peor desenlace a corto y mediano plazo, tanto en mortalidad como en función. Y pues el perfil de atención de las de seguridad pues también no es el mejor para ninguno de los medicamentos. De los medicamentos, el que más conocemos es el haloperidol, se ha utilizado por mucho tiempo. Nótese que la dosis de atención de delirium es pequeña, por eso a veces es gracioso ver con los colegas que decimos que les damos una microdosis de haloperidol, pero es que la realidad es que hay efecto. Una dosis inicial recomendada es de 0,51 miligramos dependiendo del grado de agitación, porque la pauta de dosificación no es cada 8 horas. Si vemos las guías y las recomendaciones de atención para el tratamiento con haloperidol, se da el 0,51 miligramo y se está repitiendo hasta que se rompe el delirium. Entonces, por eso usualmente con 1 miligramo tenemos. La dosificación no tiene que ser en bolo, se da un poquito más espaciada justamente para combatir efectos secundarios no deseados relacionados con el QT. Y vemos que el grado de sedación del haloperidol versus otros antipsicóticos pues no es tan alto. Entonces, ahí lo que tratamos de empatar es el perfil de efectos secundarios versus el perfil de sedación. Si vemos olanzapina está en un justo medio apropiado y quetiapina, que es de los que más utilizamos, pues sí tiene un grado de sedación mucho mayor. Entonces, dependiendo la agitación del paciente, pues quizás la quetiapina lo vaya a tumbar más, aunque su perfil de seguridad sea técnicamente más aceptable. Y en el caso de risperidona, el problema pues es un poquito, va en contra de nuestra movilización temprana por el alto índice de parkinsonismo que puede presentar. Benzodiazepinas, muy limitado su uso a escenarios muy específicos como el delirium tremens, abstinencia o catatonia, eh, o en delirium terminal. Entonces, una buena práctica antes de iniciar el tratamiento con antipsicóticos o farmacológico en general es tener el electrocardiograma de base, asegurándonos que no haya trastornos del QT, que trastornos hidroelectrolíticos que se hayan detectado en el paciente ya estén atendidos y descontinuar otros medicamentos dopaminérgicos y anticolinérgicos que pudieran pues propiciar esta prolongación del QT. Sin embargo, la realidad es que no se han encontrado un beneficio en cuanto a disminuir la severidad o duración del delirium y pues sí se ha mantenido el riesgo de mortalidad. Ahora, contención física. Independientemente de la indicación, sabemos que nos va a tener peores desenlaces, tanto locales, por ejemplo, lesiones por presión, edema, necrosis, presencia de delirium posterior, o sea, que ya haya roto el delirium y lo van a volver a presentar, trastornos neurocognitivos posteriores, síndrome postraumático al haber estado amarrado tal cual, independientemente si está o no contenido, pues también hay un a mayor riesgo de pérdida de algún dispositivo avanzado, como pueden ser sondas o extubación. Eh, y usualmente pues también vamos a tener más relación con uso de fármacos inapropiados como benzodiazepinas. Esta fue una revisión sistemática.
Dentro de las limitantes, pues fue que la mejor evidencia que se encontró fue 3A y que la mayoría de los estudios estaban pseudo aleatorizados como principal fuente. Pero pues este mismo grupo trató de dar una viabilidad de protocolo y cuándo pudiera estar justificado el uso o no de la sujeción física. Eh, y aquí, después de ver estos desenlaces, pues que estamos buscando que del paciente agitado, tener los protocolos bien establecidos de atención, que es algo que en muchas unidades no contamos, porque no hay personal capacitado, porque no se tienen los medicamentos, porque no se tiene las instalaciones. De cambios locales, pues eso está en nuestro pase de visita y en los reportes de enfermería, estar valorando constantemente si la sujeción está lesionando, si la sujeción está bien indicada o bien colocada, que de la atención del delirium constantemente se esté evaluando otras medidas y otras intervenciones, la movilización temprana, el posicionamiento adecuado y el prevenir estas complicaciones de la movilidad. También apoya la parte de los déficits neurológicos y el que tengamos un cuidador, una atención más personalizada. En el caso, por ejemplo, de cuidados intensivos, un enfermero destinado al paciente pudiera reducir la carga del estrés postraumático que este pueda presentar. Sin embargo, pues siempre hay que preguntarnos si hay una mejor alternativa o si el paciente está teniendo sufrimiento relacionado con esta medida. Entonces, en ocasiones sí hay indicación, en ocasiones sí se llega a utilizar, pero siempre hay que preguntarnos si no hay otra opción. Finalmente, hacernos la pregunta si hay biomarcadores para delirium, partiendo de esta teoría e hipótesis de la neuroinformación. Se han determinado distintos marcadores como la interleucina C, la interleucina 8, la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa, todos estos relacionados con neuroinflamación y vemos que predicen eh, relación con aparición de delirium, riesgo posoperatorio de presentación del delirium, delirium en la enfermedad crítica, pero pues actualmente solo se ven en contextos de investigación. Del electroencefalograma, igualmente en investigación se ha visto que nos puede predecir un riesgo y gravedad para presentar delirium, sobre todo en estos patrones como el que se ve en la ilustración, donde hay una variabilidad disminuida y un aumento de las oscilaciones de baja frecuencia. Finalmente tenemos otros estudios como la imagen funcional o el PET, donde se representan un poquito estos cambios relacionados con el hipometabolismo, que sobre todo afecta a regiones frontales y parietales en episodios de delirio, y un poco la parte temporal relacionados a estas desconexiones que pueden presentarse. Sin embargo, pues no son marcadores útiles debido al costo y debido a que no van a cambiar la conducta que vamos a tener con la atención al delirio. Entonces, finalmente, y para llevar a casa, recordar que el delirium se tiene que pensar y se tiene que evaluar constantemente. A mayor morbididad y complejidad va a haber una mayor incidencia de delirium. El mejor tratamiento siempre va a ser prevenirlo y el impacto en nuestros pacientes depende de la pronta atención del mismo. Finalmente, agradecerles por su atención e invitarlos a este 12 de marzo que conmemoramos el Día Mundial del Delirium para la iniciativa. Muchas gracias.